Hola, hola, buen día. Vamos a hacer hoy día la instalación de un de una electrobomba, pero con las siguientes características. Estamos hablando de una electrobomba de un arranque estrella triángulo de 100 HP, 440 voltios, 60 Hz. Para una electrobomba a una distancia de 300 metros, ¿no? De 100 HP. Para estos casos hay que tener varias características en cuanto a lo que es lectura de diagramas, accesorios. En este caso vamos a ver observen ahí el circuito de fuerza y medición, el circuito de mando, ¿no? Y el diagrama de instalación de los electrodos del sistema cisterna-tanque, ¿no? Entonces vamos a observar el gráfico y también quiero que tomen bastante en cuenta cómo van a observar los componentes, los accesorios y los instrumentos de medición que van a ir en el panel del tablero, ¿no? En la parte frontal. Como es un equipo sofisticado de 100 HP, es una electrobomba con una cisterna a una altura de 300 metros, entonces vamos a utilizar cisterna y el tanque o reservorio que está a una altura, ¿no? De 300 metros, ¿no? A una distancia para una buena población, ¿no? Entonces, en este circuito, en este tablero vamos a tener el conmutador voltimétrico, el voltímetro de panel, ¿no? Luego tenemos el frecuencímetro, el conmutador amperimétrico, el amperímetro también, ¿no? Y el kilowatímetro, ¿no? Para ver qué cantidad de consumo en kilowatt en línea trifásica me está consumiendo el tablero estrella triángulo para un tanque, ¿no? Entonces, vayamos a ver ahora prácticamente la descripción del circuito de fuerza y medición, ¿no? Lo voy a hacer el paneo ahí, primero haciendo la descripción de cada uno de los componentes para que ustedes se den cuenta cómo podemos nosotros conocer los componentes, ¿no? Entonces, vamos a ver acá el circuito, ¿ya? Entonces acá, fíjense, ahí voy a hacer un paneo bien detallado para que lo vean mejor, ¿no? Ahí tenemos el circuito de fuerza, ¿no? Pero ¿qué de característica tiene esto? Observen ahí. Tienen una línea trifásica, ¿no? RST. Después lo voy a acercar al... Tenemos tres fusibles. Tenemos los instrumentos de medición. El conmutador voltimétrico, el voltímetro. Luego tenemos el frecuencímetro, ¿no? Ahí está el frecuencímetro. El kilowatímetro, el conmutador amperimétrico y el amperímetro. Entonces todo eso tenemos que hacerlo una buena conexión. Aunque eso en la mesa de pruebas y hay que irlo reconociendo cada uno de ellos, ¿no? Acá yo le estoy haciendo el diagrama, ¿no? Y acá tenemos el circuito de fuerza propiamente dicho, ¿no? RST en 440. Acá está el contador, el interruptor principal, ¿no? Termomagnético, ¿no? De 3 por 200 amperios, ahí está, ¿no? Observen ahí, ¿no? Acá, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Característica 3 por 200 amperios. Y luego tenemos seguimos con esto, ¿no? Acá, ¿qué otra cosa tenemos acá? Observen, después lo voy a acercar, ya tenemos dos transformadores de corriente, ¿no? De 150 a guión 5 amperios por cada fase, ¿no? En R y en T, ¿no? Ahí está. Para los elementos de medición, ¿no? Luego acá ya tenemos la parte más interesante, la parte de el contactor KM1 es el contactor principal, el contactor KM3 es el contador triángulo y el contador KM2 es el contactor estrella, ¿no? Acá está la estrella. Entonces, y luego tenemos el relé de 64-82 amperios, clase 10 y el motor con sus 6 bordes, en la bornera con sus 6 salidas, ¿no? V, W, X y Z, ¿no? U es 1, B es 2, W es 3, X es 4, Y es 5 y Z es 6, ¿no? En la otra descripción. Entonces ahí le muestro un paneo de la parte, observen, de la parte más importante. Ahí está la estrella triángulo. Acá, ¿qué tenemos de importante acá? Observen. Acá hemos puenteado a la estrella en el tablero ya, lo estamos en el circuito de fuerza, ¿no? Y acá tenemos
sus contactos principales, ¿no? Acá luego tenemos acá el KM3, ¿no? De cuánto, de qué capacidad son. El KM2 es de 3. 3 por cuánto, a ver. No se observa bien en la gráfica. Y en el KM2 que está acá es el triángulo, ¿no? Y el KM1 el contactor principal, ¿no? Entonces ahí tenemos ya cada uno de los componentes, ¿no? Cada uno de los contactores, ¿no? Entonces observen que esto se puentea, esto ya se va conectando así, ¿no? Así en serie, y esto también, ¿no? Se va ordenado así. Entonces acá se va por el contacto principal del relé y pasa, ¿no? Entonces acá en la parte del los fusibles, ¿no? Lleva 1, 2, 3 fusibles, ¿no? De 1 amperio nada más en cada fase, ¿no? Porque esta es la parte de medición nada más que va al tablero, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, acá fíjense 1, 7, 5, 2 y 4 va al computador voltimétrico para ver las fases, ¿no? Cuánto mide acá, ¿no? El voltímetro, ¿no? Puede medir 440, 445, no sé, la tensión alterna varía, no es igualito, ¿no? Entonces, en la forma práctica como lo hemos medido, ¿no? Acá el frecuencímetro, ¿no? Es 60 Hz, ¿no? Acá está de 55, 60 Hz en 440. Acá ya están los conectores para el kilovatímetro, ¿no? Entonces podemos determinar nosotros qué vamos a hacer para, para medir, ¿no? Entonces observen el kilovatímetro, ahí están los puntos de conexión y el conmutador amperimétrico. ¿Por qué? Porque tenemos que medir por cada fase cuánto me mide, ¿no? Un ejemplo, acá me mide cuántos amperios está consumiendo, ¿no? Acá está el transformador de corriente, así se va. Pues este es un sistema de conexión, más que todo de instalación en medición, ¿no? Y esta es la parte más importante de los contactores, ¿no? De la parte, digamos, la capacidad de los contactores, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, ¿no? El KM3. Acá le voy a hacer una descripción de cada uno de los componentes, ¿no? Y acá está un poco más exagerado, ¿no? El KM1 contactor principal, el KM2 contactor estrella, el KM3 contactor triángulo. En bornes, en bornera V, W, X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Acá. El 6 es el Z, ¿no? Ahora voy a hacer el MOA, es el manual automático en el circuito de control, ¿no? IKT es la bobina del temporizador en la gráfica y también tiene sus contactos del temporizador, ¿no? Electrónico, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la característica de este circuito. Ahí le voy a hacer un paneo para que puedan sacar el plano, ¿no? El plano el plano, ahí está. Ok, me voy ahora ahí acá el, el elemento principal, los contactores, y hasta ahí apunten y detallen. El QG, el contactor, el interruptor térmico es de 3 por 200 amperios, ¿no? Luego tenemos el KM1 es de 80 amperios, ¿no? El KM1. El KM2 es un contactor trifásico de 3 por 80 amperios AC3, ¿no? Y el KM2 es de 3 por 65 amperios AC3, ¿no? Entonces, ya saben que el que más trabaja es el principal y el triángulo, ¿no? Entonces el KM3 por eso que varía su capacidad un poco más chico, ¿no? De 65 amperios, ¿no? Entonces tomen en cuenta ahí en sus apuntes, ¿no? Otra característica tenemos acá también digamos, de los transformadores de corriente, ¿no? 155 amperios. En mis otros videos también pueden ver la prueba hagan un enlace, busquen prueba de transformador de corriente, ahí van a observar en sala de prueba cómo consideramos la medida con la pinza perimétrica, ¿no? Ese es el transformador real que yo le he hecho, ¿no? Entonces, el transformador de corriente es de 150 por 5 amperios, ¿no?
utilizo dos en cada uno de ellos, ¿no? Dos en cada uno de ellos, ¿no? Ahí unos van a tierra y los otros van en contacto con el kilovatímetro, ¿no? El kilovatímetro. Y ahí se van a la medida ya, ¿no? Entonces, esos instrumentos ya el frecuencímetro, y ustedes saben que va directo, ¿no? Mides ahí, al toque nada más ya te bota, ¿no? El voltímetro también, ¿no? De agujas son más rápidos, no hay problema ahí. Todos son de 220, y si es 440 también, ¿no? Como acá tenemos en 440, la red viene trifásico de 440 a 60 Hz en trifásico, ¿no? La lata también va a tierra, ¿no? Entonces, nos vamos acá en el circuito de control, ¿no? Ahora nos vamos en el control, la parte más crítica, ¿no? Entonces, vamos por acá. Vamos viendo acá. Acá tenemos ya el circuito de control, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos un fusible SS1, un amperio. Acá tenemos otro fusible, ¿no? FC2 de 1 amperio, ¿no? Luego tenemos un transformador de tensión, ¿no? Que está acá, ¿no? 440, 220, porque toda esta parte va a trabajar con 220, toda la parte de las bobinas de los contactores, ¿no? O sea, las bobinas van a trabajar con todo lo que es 220, ¿no? Entonces, y el circuito de fuerza va a trabajar con ¿cuánto? Con 440, ¿no? Esos son los contactos. Entonces, así está diseñado entonces el contactor. Entonces, acá tenemos FC1 entre R y S, ¿no? Entonces lo podemos determinar ahí, ¿no? Entonces, tenemos un transformador para que alimente a todo esto, será pues un transformador de 300 watts, ¿no? Entonces del FC3 viene acá, ¿no? Luego acá viene el S, ¿no? Tierra, y acá vamos a hacer la descripción en el circuito de, de mando, ¿no? El UCC1 es el contacto del DINIL, que tiene un contacto, un equipo electrónico para sensor de nivel, ¿no? 95 y 96 es el relé, ¿no? Viene acá el MOA, manual y automático, ¿no? En las dos condiciones, manual y automático. Activo el pulsador, ese pulsador color verde, ¿no? Y este es el verde y el rojo, ¿no? Acá enciendo, start y stop, ¿no? El KM1 contactor principal 13 y 14 del contactor principal, ¿no? En KM1, ¿cuánto sería? El KM1 es contactor principal, ¿no? Entonces, luego acá tenemos, vamos por acá, el contactor KM3, ¿no? Normalmente se roba 61, 62. Y la bobina del temporizador A1 y A2 en 220. Y acá tenemos el KT, es el contacto, todo lo que concierne a la bobina del contactor del temporizador, ¿no? Y acá también observen, hay KT, ¿no? Su contacto normalmente abierto en dos posiciones, ¿no? 17, 18 y 28, ¿no? Y acá tenemos los enclavamientos entre el estrella y triángulo. Este es el triángulo, este es el estrella, ¿no? Y acá están las bobinas, opciones, fíjense. La bobina del triángulo y la bobina del estrella, ¿no? Y este es el contactor principal, ¿no? Y acá hay otro contacto del triángulo 55, 53 y 50. Observen cuántos contactos existen, ¿no? Y acá hay otro contacto normalmente abierto del contactor principal, que va al orómetro. El orómetro es un equipo que tiene una bobina y me va a medir la hora, ¿no? ¿Ya? La hora de trabajo, ¿no? Pero va enlazado. Y acá tenemos otro contacto del DINIL, ¿no? 11 y 12, ¿no? Y un punto 14, ¿no? Estos son del DINIL, del equipo, ¿no? Y acá seguimos con esto, estos son para otros accesorios, ¿no? Hasta acá tenemos el relé, va enlazado a una lamparita, ¿no? Que es la sobrecarga, ¿no? Ahí está la sobrecarga, ¿no? Y acá está con un KPL1, es otro contactor auxiliar para ver la prueba de lámparas, que ahorita lo voy a determinar, ¿ya? Y acá para KPL1 otro contacto, acá viene otro. Fíjense cuántos contactos tiene el KM1, ¿no? Que va a enlazarse ya
al motor cuando está funcionando, ¿no? Ok, con su lamparita, ¿no? De color determinado, puede ser un ámbar, ¿no? Que está funcionando ok, ¿no? Y a la vez acá viene ya para el contacto del UC, ¿no? Este es un dinil, ¿no? Que tiene una bobina 1, 2 y tiene contactos 11, 12 y 13, ¿no? Que van a ir ya los sensores de nivel dentro del tanque ya, ¿no? Entonces, y acá está todo, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un paneo para que ustedes lo vean bien detallado ahí, le saquen una copia y lo vayan practicando en casita, ¿no? Entonces ahí pueden hacerlo, ahí está, ¿no? Lo amplían, le ponen color, lo amplían ahí en la impresora, ¿no? Y lo pueden ir practicando. Este es un tablero extraordinario para una empresa, ¿no? Pero que ustedes pueden hacerlo, ¿no? Pero eso sí demora, ¿no? Con una calidad. Puede ser para menor potencia también, para 20 HP, ya utilizan los contactores según el cálculo que ustedes lo puedan diseñar, ¿no? Para uno de 20 HP, para uno de 15, de 10 HP, también con la misma característica. Lo único que va a variar, ¿qué sería? A ver, jóvenes. Lo único que va a variar es la capacidad de los contactores, nada más, y el contactor y el interruptor termomagnético principal, ¿no? Porque la misma función va a ser, el dinero puede ser el mismo, ¿no? Entonces, acá está, y acá voy a explicar qué es el KPL, ¿no? El KPL es un contactor auxiliar que va a servir para la prueba de lámpara, ¿no? Lleva un fusible de 2 amperios, un pulsador y su bobina A1 y A2, ¿no? 13, 14, 23 y 24, ¿no? Entonces, ese es el FC3, ¿no? Entonces, esa es la característica del KPL, ¿no? Entonces, lo que más nos interesa es este circuito de que lo puedan practicar en el taller, ¿no? En el instituto, hasta esta parte nomás, quizás la parte, bueno, acá hay que hacerlo casi todo, ¿no? Con todos los contactos auxiliares que hay que aplicarle al KM1 bien sobrecargado con 4 contactos, creo, si más no recuerdo, ya entonces ahí pueden trabajar, ¿no? Y el vinil también, ¿no? El vinil ya lo venden en tiendas especializadas, ¿no? Y todos estos son pulsadores, ¿no? Pulsadores, contacto auxiliar, el MOA, manual automático también lo venden en las tiendas, ¿no? Casi todo el temporizador, casi todos los tienen los institutos, todo, ¿no? Y este es el famoso enclavamiento, ¿no? ¿Ya? Y luego acá tenemos las bobinas. No olviden que todas estas son bobinas. Bobina del temporizador, bobina del contactor principal, bobina de la estrella, bobina del triángulo, bobina del orómetro. Este es foquito de sobrecarga y foquito de buen funcionamiento, ¿no? Si está trabajando normal está color ámbar, ¿no? Cuando está en sobrecarga ya se pondrá rojo, acá otro color le pondremos, ¿no? Entonces que nos especifique que se está sobrecargando, ¿no? Por X y motivo. Entonces ahí le dejo el circuito, entonces traten ustedes de cablear esto como modo de práctica y por parte en el instituto, en la universidad, sería bacán, ¿no? Entonces acá para culminar tenemos ya el sistema de electrodo, ¿no? Acá para 30 metros, ¿no? Acá tenemos esta parte de acá, ¿no? Entonces observen, para 30 metros. Ahí está el vinil, ¿no? Y luego acá tenemos la bomba que va observando y nos vamos a la zona del tanque a una altura, ¿no? Con las características ahí de toda la conexión. Ahí le dejo en el UC2, ¿no? Ahí le dejo para que le saquen copia y lo peguen. Ahí tenemos. Entonces, ahí pueden ustedes determinar los contactos, ¿no? Y acá tenemos para los dos casos para el tablero, ahí está, ¿no? Conectando toda la bomba, ¿no? Son sensores mayormente, ¿no? Electrodos de acero inoxidable que van hacia el fondo, ¿no? Del contacto, ¿no? De acero inoxidable, ¿no? Y el dinil que tiene sus contactos, ¿no? Tiene su A1, su A2, su bobina para que trabajen en 220 y sus contactos Z1, Z12, Z11, ¿no? Que van, ¿no? Eso ya lo detectan en la prueba, ¿no? Antes de aplicarlo. Acá tenemos el circuito. Ya entonces aquí para una distancia de 30 metros, ¿no? Acá tenemos una distancia de alcance máximo 300 metros para este equipo. Entonces, no se olviden de suscribirse a mi canal para sacar más videos importantes en cuanto a lo que es tableros eléctricos. Entonces traten
de tener toda la mano los videos y podemos ir avanzando en esto, lo que son los contactores, ¿no? Voy a ir sacando más videos interesantes sobre contactores en todas las facetas. Espero que puedan tener todo esto a la mano. Buen día.